فلسطين يا أمي ويا روحي، فلسطين بكفيك جروحي، فلسطين لا تكلي ولا تنوحي، فلسطين يا دواء لجروحي، فلسطين يا أمي ويا روحي، فلسطين بكفيك جروحي، فلسطين لا تكلي ولا تنوحي، فلسطين يا دواء لجروحي، فلسطين. El proyecto recupera una escolleta de les semelles que el fotoperiodista registró mientras 5 meses na Palestina de la primera intifada, de ellos años primero que ganara el premio Pulitzer por su trabajo en Ruanda. La configuración del libro empieza después de meses de ver el genocidio actual en curso en Gaza y estar viendo todo tipo de barbaridades cometidas por los señores israelíes y bueno, se me ocurrió que sería interesante devolver a la historia los 5 meses que yo cubrí la intifada palestina en 1988 y que era, bueno, en imágenes que son lo mismo que ahora, pero ahora es multiplicado por 1.000.000, ¿no? Lo primero fue decir dónde están los negativos, después de 36 años más atrás de mi historia y de mi trabajo, ¿no? Y bueno, pues buscando por buhardillas, por desvanes, por chabolas y acabar encontrando muchos de ellos en unas maletas viejas. Y de ahí, bueno, pues empezar pues, el proceso de elegir, editar los negativos, hacer las copias, hacer todo un trabajo que ha durado bastantes meses y finalmente pues lo tenemos, bueno, pues lo acabamos de publicar con la ayuda de 500 mecenas por crowdfunding. Y ahora de lo que se trata es de que vaya más allá, ¿no? Porque esto yo creo que es un documento histórico, gráfico, y demuestra que el genocidio no empezó en octubre de 2023, como quieren hacernos creer. Pues una vez encontrados los negativos perdidos, antiguos, de negativo en blanco y negro, pues ponerte a visualizar cada foto hecha y bueno, ir editando en el sentido de ir seleccionando qué fotos y luego, bueno, mi forma de trabajo es ir descartando hasta conseguir llegar a 100 imágenes que además hagan una historia completa, se complementen unas con otras y tengan, bueno, pues una forma también visual de leer el libro, ¿no? Fotográficamente. Aparte de elegir 100 imágenes, hay que convertir eso en una historia, ¿no? Que se pueda leer visualmente según vas viendo el libro. Y en este caso están como emparejadas
o confrontadas, ¿no? Al abrir el libro tienes dos fotografías, una a la izquierda, otra a la derecha, y todas tienen una relación o una contrarrelación, ¿no? Pues, por ejemplo, hay un soldado israelí disparando con una ametralladora digamos, hacia los palestinos en la parte derecha, y en la izquierda pues hay un chaval con un tirachinas tirando pues una piedrecita, ¿no?